You're used to grey England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. Thought you'd be quite happy there in that warm New York air, but your heart's not right. But if you sing along with me, do you think you could ever smile again? If you sing this melody, do you think you could laugh again, my friend? Just try for me. Sing oh. Time, not for your heart or mine. I know time is never kind. You missed your warm winter boots, say the taste not as good, but you'll be alright. Everyone is going out in summer hats and colored t-shirts now. Take a look around the park, I know it will be better soon somehow. Just try for me. Sing oh. Bueno, buenos días. Buenos días. Le explico un poco lo que estamos haciendo, que es grabar a los profesores más representativos, más queridos por nuestra promoción. Se han hecho unas votaciones y hemos cogido a los 10 profesores más votados para hacerles unas entrevistas que nos acerquen esta figura de profesor que vemos que viene a clase y nos transmite sus conocimientos a un ámbito más personal, más cercano. Bueno, pues la primera pregunta que solemos hacer es de lo que tenemos en común hoy día, que son la medicina y Murcia. Entonces, ¿por qué decidió usted hacer medicina? ¿Qué es lo que le trajo al mundo médico? Pues realmente que mi hermano había empezado medicina un año antes en Valencia y yo estaba haciendo el preu, pero veía un poco lo que él estudiaba y me gustaba, no había pensado entonces en los enfermos, me gustaba lo que estudiaba, la anatomía, la bioquímica, ya tenía los libros comprados, que era otra cosa importante, y al final, como tampoco tenía una vocación claramente definida por nada, digo, pues voy a hacer medicina. Muy bien, y luego ya le fue gustando cada vez más. Sí, luego cada vez me fui enganchando más, sobre todo en tercero, que ya empezamos a ver con la patología general. Yo tuve un profesor, el profesor Carmena, que era un hombre, un médico con una gran vocación, y ya me quedé de alumno interno con él los 3 últimos años de carrera y me di cuenta de la grandeza que tiene esta profesión y de lo que podíamos hacer, y ya me enamoré totalmente de la medicina. Por tanto, ¿fue usted interno en patología general? En patología general. No en cirugía, no en cirugía. Como cabría pensar. No. De hecho, cuando terminé el internado, cuando terminé la carrera, pues yo lo que quería era quedarme en el hospital y no había residentes más que de cirugía, que los residentes los pagaban los catedráticos de cirugía con el dinero de los enfermos privados. Y entonces yo pues había 2 catedráticos de cirugía, uno que hacía la traumatología y ortopedia, que era el profesor Gomar, que fue el decano comisario de esta facultad, y otro que hacía la cirugía visceral, que era el profesor Carbonell, que era lo que a mí me gustaba. Y el profesor Carbonell era decano y de la Facultad de Medicina de Valencia. Sí. Y yo me acuerdo que, como veía que la única forma de quedarme ahí era pedir una plaza de residente en cirugía, y a mí no me gustaba la trauma, me gustaba más la cirugía visceral, pues pedí una entrevista con él al decanato, y cuando fui le dije: don Carlos, es que me gustaría ser residente de cirugía. Y el hombre me miró y dice: pero usted, si usted ha estado toda la carrera con Carmen haciendo medicina interna. Y yo digo: no, pero yo es que pensaba que lo primero era saber medicina,
pero yo quiero ser cirujano. Y entonces dice, "Oh, pues, la verdad es que me alegro mucho que usted quiera ser cirujano, pero yo lo tenía a usted por otros caminos". Total, que ya me dijo, pues viene bien porque tengo ahora una plaza libre, de manera que mañana venga al servicio y lo presentamos ahí, y ya empecé con la cirugía. Es decir, que la base fue poner esos conocimientos, ¿no?, de medicina para luego seguir. Yo siempre he pensado que tenía entonces una idea que por supuesto ahora ya ha cambiado, que es que el médico era el que entendía y hacía los diagnósticos y todo, y luego el cirujano pues era una persona como un hombre que manejaba las manos y solucionaba algunos problemas. Y no es así, el cirujano actual sobre todo es un médico que además sabe operar, pero no es la mano ejecutora de otro médico que piensa y diagnostica. Entonces, yo he defendido siempre eso, y también aquí con los residentes y en toda mi formación y toda la gente que está conmigo, saben que yo lo que quiero es que la gente sepa medicina y diagnóstico y tal, y luego además hay que operar, que Claro, ese es el problema. por supuesto, desde luego que yo creo que es la manera ideal, ¿no?, de formar un cirujano. Exacto. Que tenga sus bases bien firmes de medicina y que tenga el plus obvio de saber operar. Pero es que entonces era frecuente que el cirujano pues tenía médicos que eran amigos suyos y le enviaban los enfermos. Y si un médico te decía, oye, que te mando este enfermo para que lo operes de una úlcera duodenal, pues como le discutieras eso ya no te mandaba más enfermos. Y entonces, sí, pero entonces existía, claramente los cirujanos de la primera mitad del siglo no tenían aún claro que había que aprender medicina y que había que aprender los diagnósticos. Claro, yo creo que además ser un buen profesional, un buen médico, sea cirujano, radiólogo, médico o patólogo, integra todo Sí. esto. De esto también creo que mucha responsabilidad aquí en Murcia la tiene también usted en cuanto a que los cirujanos, la cirugía haya evolucionado en este buen sentido. Sí, yo creo que en el país, todos los cirujanos del país, si a mí me identifican en una cosa, es en que Pascual sabe medicina, que no le enrolles, que ese sabe medicina aparte de operar, y yo creo que eso es importante. Se comenta incluso entre los alumnos, siempre se oye cuando llegas y a la facultad y te dicen, pues el doctor Partida, y es tan conocido y tan bueno porque además de cirugía sabe mucho de medicina. Y yo incluso tenía pensado que lo que fue es que empezó usted la especialidad de medicina interna. No. Pero no es eso, es que fue alumno interno, ¿no? Fui alumno interno durante 3 años de patología general, pero entonces cuando entramos alumnos internos, esto es curioso, íbamos a clase de 8 a 10 y a las 10 ya íbamos a la consulta, y entonces durante 4 días a la semana teníamos un enfermo para hacer la historia nosotros. Muy bien. Y luego a las 12:30 o la 1 el jefe de la consulta que fuera, en mi caso era Emilio López Botet, se reunía con nosotros, le leíamos la historia que habíamos hecho, Sí. y entonces nos decía lo que faltaba por preguntar. Y una cosa curiosa, nos regalaban siempre a los alumnos internos un libro muy importante que era el diagnóstico etiológico de Marañón. Ajá, Que era, Gregorio Marañón. sí, que era un libro que yo aún continúa siendo el que más utilizo en casa, y que es un libro que el otro día me pitaban a mí los oídos y empecé a preocuparme. Y entonces digo, ¿esto qué podrá ser? Pues me fui al Marañón y efectivamente ahí ponía ruidos de oídos que súper suenan. Entonces te analizaba todas las causas. Entonces iba de los síntomas a las enfermedades. Y tú cuando estabas haciendo la historia, pues tenías el libro de Marañón al lado, te contaban un síntoma, pues tú mirabas ahí poco qué enfermedades podían ser, y luego cuando al final de la mañana discutíamos las historias de los 3 o 4 alumnos internos con el profesor que había ahí con nosotros, pues eso era muy formativo. Claro, además es un poco distinto al enfoque que se da hoy, que se parte un poco de la enfermedad y ya se desglosa. No, ahí vamos del síntoma a la enfermedad, al diagnóstico. Probablemente sea más enriquecedor, más constructivo. También todas las mañanas a un enfermo de los que venían le hacíamos una radiografía de tórax, Sí. pero dentro nosotros, viendo la radiografía y todo,
Y una vez a la semana a uno de los que venía, que tuviera un síntoma, le hacíamos un tránsito con varios. Ajá. Y entonces estábamos ahí y ya de algunos internos pues ya estabas viendo cómo bajaba la papilla, el estómago, cómo se movía, todo. Estaba bien montado aquello. Muy importante, muy formativo, desde luego. Sí. Y luego, ¿cómo vino usted desde Valencia hasta Murcia? Pues porque yo ya me pegué a la cirugía y ya, pues yo terminé en el año 67 y entonces gané una oposición de ayudante de clases prácticas que había allí muy pronto. Fui a Bolonia a hacer la tesis doctoral, que la acabé en un año, y yo seguí en el hospital cuando acabé la residencia, pues como cirujano de plantilla, y estaba como profesor ayudante de clases prácticas. Pero hubo unas oposiciones nacionales para plazas de profesor titular, que hacía muchos años que no salían y se presentaba todo el mundo del país, y entonces yo gané ahí una plaza de profesor titular, y ya don Carlos me dijo, si usted quiere puede presentarse a oposiciones. Y luego la segunda que salía era Murcia, que salió un año después, y ahí ya nos presentamos 9, y fue una oposición, aquello parecía una corrida de toros, o sea, a los 9 había 7 u 8 ejercicios, Sí. y entonces iban eliminando gente, pero en aquella de Murcia no eliminaron a nadie, de manera que la oposición duró casi un mes. Madre mía, claro. El presidente, que era el profesor Piblax, se ponía enfermo y lo ingresaban, paraba la oposición 3 o 4 días, volvíamos a empezar, y ahí había pues ejercicios con historias clínicas de pacientes, ejercicios operatorios, operábamos enfermos con el tribunal mirándote, y aquella posición sí la gané yo, y ya pues yo no había estado nunca en Murcia, nunca. Y desde Ya. entonces hasta ahora. Y desde entonces hasta ahora. Me comprometí con mi maestro que volvería a Valencia, pero luego cuando tocó la hora, que fueron 7 años después, yo había hecho aquí camino y ya no me fui de aquí. Ya se mantuvo. Yo primero fui al hospital provincial, Sí. y la plaza de jefe de departamento de aquí de cirugía de la Risaca estaba por salir a oposición, y sacaron la plaza y gané también esa oposición, que nos presentamos 13 personas, que fue también en Madrid, y ya pues como estaba de jefe de departamento aquí en la Risaca y de catedrático, y tenía ya muchos alumnos que estaban conmigo, algunos pues en mi primera promoción hubo muchos alumnos que están ahora, que son todos los que están Claro. conmigo en el servicio, y ya hicimos ahí un grupo humano. Pero que además los alumnos tendrían que ser de una edad similar a la suya, porque usted tuvo la cátedra con 23 años. No, que va, yo terminé con 21 la carrera, que empecé con 15, y terminé con 21, y yo saqué la cátedra con 29 años. Ah, 29. 29. Bueno, así, súper joven. Sí, del más joven que yo creo que hay de catedráticos de cirugía en España. Bien, pues, y luego yo tenía mucha afición, me gustaba mucho enseñar y me gustaba mucho ver los enfermos, y ahora es difícil. Nosotros tenemos que tener 3 vertientes. Una, la docente, que desgraciadamente hay gente que no la tiene, Sí. y eso es una cosa que te tiene que venir de dentro. Y ojo, hay muy científicos o cirujanos o médicos muy buenos, pero que no tienen afición docente, no tienen gracia para Sí. ni interés en eso. Luego la asistencial, que tienes que ser un referente, no puedes ser los catedráticos de otras épocas que estaban en su torre de marfil, pero en el caso de los cirujanos parecían como si fueran como los toreros de salón, es decir, Sí. que sabían explicar muy bien las operaciones, Salían al ruedo. pero luego no sabían operar, o sea que, y luego hay que hacer la investigación, que es la tercera pata. Entonces, aquí en Murcia yo pude hacer muy bien las 3 cosas, en el hospital la labor asistencial y la labor docente en la facultad y la labor investigadora, que además hemos cogido una época muy buena porque nació la investigación translacional. Estaba claro ya que para avanzar había que hacer algo más que trabajar en medicina clínica, que hacía falta ir a los fundamentos básicos, y para eso necesitamos investigadores básicos, y que esos investigadores no eran médicos, pero era gente muy cualificada y hay que pagarlos, eso cuesta mucho dinero, pero en Murcia el gobierno y todo el mundo lo apoyó, hasta que hemos logrado tener un instituto de investigación, el IMIB, que está acreditado por el Carlos III, y ahora como digo yo,
ahora ya podemos competir con todos. Sí. Y no hablo de nacionales, con todos, incluso con gente europea. Nuestros competidores ya no son la gente de España, son toda la gente de Europa, europea, americana. Y hay condiciones, si no lo hacemos ya es porque no sabemos o porque no queremos, pero que Sí, ahora aquí se puede, están, ¿no? se está en condiciones de hacer buena investigación, y de hecho en Murcia se hace investigación biomédica de nivel, de alto nivel. en, Sí, en de hecho, muchos nosotros, departamentos. Bueno, nuestro primer contacto en la carrera con usted no es cuando le conocemos, sino antes, en una asignatura que tenemos de iniciación a la investigación en documentación, que nos enseñan a utilizar los buscadores de PubMed y tal, y el ejemplo que usamos para que haya suficiente variedad y tal es ponemos en el buscador parrilla P. Sí. en el autor, y esa es la primera vez que nosotros escuchamos hablar de la investigación Parrilla como estudiantes de medicina. Y es, desde luego, es representativo de la investigación que hay detrás del IMIB y que ha Y yo también liderado. quiero decir una cosa, porque creo que es muy importante, y es que la labor asistencial, la labor docente y la labor investigadora. Bien, hay gente que por el sitio donde está trabajando, pues no puede hacer investigación de alto nivel. Bueno, pues no pasa nada, pero que piense y que lee y que esté al día. Y otros tampoco tienen docencia, pero entonces llegamos aquí a que lo más importante del médico es, independientemente de que hay que contribuir al progreso con la investigación y también de la docencia, que puede uno enseñar en una facultad, pero también puede enseñar desde su consulta a gente joven y tal, o gente que quiera ser médico, pero lo más importante de nuestra profesión son los enfermos. Yo siempre digo que a mí salgo de clase un día muy contento porque me parece que he explicado una lección bien o lo que sea, y veo que los alumnos están muy enganchados. Y también si te publican una revista, en la revista de factor impacto más alto de cirugía americana, o te nombran miembro de honor de la sociedad americana, son cosas muy bonitas. Pero no hay nada que se pueda comparar a la mirada de un enfermo al que tú le has salvado la vida o le has curado una enfermedad, y cuando le ves o te ve, y eso es lo más grande que hay en el mundo. Y yo siempre digo que es una cosa que a lo mejor hay gente que no está de acuerdo. Yo creo que para ser buen médico es muy importante ser buena persona, lo primero, y después pensar siempre que el enfermo es lo más importante de todo, lo más importante. Había un cirujano norteamericano que fue decano en Harvard. Estoy hablando de la era anestésica de finales del siglo pasado, y este hombre, que era también poeta, y tiene unas palabras muy bonitas refiriéndose a la relación médico-paciente. Está hablando de una escena en la que ves que el enfermo se va, que o ha fallado la cirugía, o ha hecho complicaciones tal, o está en una situación, y el hombre decía, traducido al castellano, porque son unas palabras que a mí se me quedaron muy adentro, y decía: cuando el pánico y la angustia la escena invaden, es decir, cuando todo va mal, cada palabra con su tono de voz, cada mirada y cada movimiento deben demostrarle al paciente que tú le perteneces en cuerpo y alma. Esa es la verdadera esencia de la medicina, eso. Hay veces que ganas, muy bien, pero cuando pierdes no se ha acabado tu trabajo sigue estando al lado del enfermo, ir a verlo más veces al día, conversar con él, cogerle de la mano y ayudarle. Los enfermos son lo más importante. Acompañando. Y que muchas veces ganamos, y eso es muy bonito, y otras veces no ganamos, entonces eso no es tan bonito, pero es más importante que cuando ganamos el estar con los enfermos. Esa probablemente yo creo que es la mejor enseñanza que nos puede transmitir con todos los años de experiencia que lleva. Yo os lo digo eso, la medicina os hará muy felices siempre que la viváis como os digo yo, pensando en los enfermos. No tengáis prisa con ellos, no les habléis, aunque estéis vosotros con un drama personal grande, olvidaros de eso cuando estéis con un enfermo siempre, sobre todo con algunos enfermos que tienen problemas serios, problemas importantes, y que para él lo más importante es el rato que está contigo, y entonces eso
hay que metérselo aquí, en el corazón, porque eso es lo que os hará ser buenos médicos. Mucho más que los conocimientos. Mucho más. Bueno, los conocimientos también son muy importantes para no equivocarte, claro. Las dos cosas, pero esto tiene mucho valor. No puede ir uno de figura por ahí, ¿eh? Entonces no eres buen médico, no haces el bien que podías hacer. Y eso tenéis que meteroslo en la cabeza todos los que vais a trabajar. Me da lo mismo que sea cirujano, médico, radiólogo, hasta los patólogos, que al fin y al cabo ellos no ven enfermos. Bueno, pero no ven enfermos, pero si son buenos patólogos se interesan por los casos y conocen y discuten contigo la situación del paciente, que si es mayor, que si... Hay que estar cerca de la persona que nos necesita. ¿No? Sí, hay que involucrarse en la persona. Eso te hace la vida un poco... Al principio hay mucha gente que lo ve eso como un inconveniente. Yo creo que es todo lo contrario. Te hace mucho más feliz. Porque yo creo que la vocación es lo que nos trae aquí. Yo creo que es básico, lo que acaba usted de comentar, creo que es básico en la vocación y en la profesión médica. Muy a ti te digo que te puede poner muy contento que te publiquen un trabajo en la mejor revista, sí, o que hayas dado una clase muy bonita y te hayan aplaudido, pero no hay nada comparable a ver un enfermo que has operado un cáncer y verlo un año u otro año que has trasplantado y que están muy bien y que te miran como si tú fueras Dios y ves un agradecimiento y una cosa en los ojos. Eso cuando ganas, y cuando pierdes nuestra tarea es más difícil, pero aún es más importante. Hay que acompañar al enfermo hasta el final. Y luego acerca de la docencia, que hemos comentado también, que es como más hemos tenido trato con usted, porque es usted uno de los profesores siempre más queridos, siempre más que decimos las clases del doctor Parrilla. ¿Qué secretos, qué consejos hay ahí en cuanto a la docencia? ¿Qué es lo que le hace a uno ser un docente? Bueno, pues primero, vamos a ver, ahí hay también dos cosas distintas. La capacidad que tiene una persona de resumirte un problema complejo, ¿sí?, y reducirlo a una ecuación casi matemática. ¿Sí? Eso cambia mucho de unos profesores a otros. Entonces hay veces que un profesor sabe mucho, ha visto muchos enfermos, pero va a explicarte el abdomen agudo y te arma un taco que al final no sabes ya por dónde vas. Y a lo mejor hay otro que no es tan bueno con los enfermos como el anterior, pero que tiene más capacidad de síntesis y entonces te lo resume de una forma que te queda mejor. Es decir, una cosa es la capacidad docente que tiene cada uno. Que ya te digo que yo hay veces que veo uno y digo, este tío es muy bueno, pero este, si lo meto en clase, va a armar ahí un follón que no se va a aclarar nadie. Y al revés, ves otra gente que yo algunas veces los acompaño a la clase y digo, este tiene capacidad de síntesis y se organiza bien, les va a marcar los caminos bien. Eso es una cosa. Otra cosa es acompañar siempre, que nosotros damos clínica, entonces hay que acompañarla de los fundamentos básicos, es decir, que si tú estás explicando el abdomen agudo, pues tienes que explicar los datos clínicos de la apendicitis aguda, pero tienes que correlacionarlos con toda la patogenia, todo lo que ha pasado y hacer que el alumno aprenda a diagnosticarla cuando aparezca, pero que entienda toda la base fisiopatológica que pasa cuando se perfora un apéndice. Y luego hay otra cosa muy importante, el apasionamiento con el que uno se dedica a esto también y, claro, y la capacidad de expresión que tiene. De todas maneras, el alumno siempre se da cuenta, por un lado, de la capacidad docente, de resumen, de síntesis que tiene el profesor, eso está claro. Sí. Pero también se da cuenta de que algunos es que pasan totalmente. Es decir, y aparte, yo creo que una lección bien dada, con los fundamentos y bien organizada y tal, a los alumnos no se les olvida. Sí. Y les resulta luego muy fácil de aprender, de preparar para el examen y puede que les ayude mucho luego en su vida profesional. Y bueno, ya en un ámbito más personal, cuéntenos un poco de su familia, de cómo creció su familia en Murcia. Ah, muy bien. ¿Llegó aquí? Sí, pues yo vine aquí con dos hijos, eran Guillermo,
que tenía 4 añitos, y Carlos, que tenía 2. Y aquí nació mi hija, que, bueno, nació en Valencia porque nació el Día de los Inocentes y estábamos de vacaciones allí, pero que esa ya nació como murciana y tal, y mis hijos han estado, estábamos en Navidad, que nos íbamos siempre allí luego, porque nosotros al principio, los 2 o 3 primeros años, íbamos a Valencia casi todos los fines de semana, que era un latazo con el coche, pero luego ya, al poco ya nos quedamos aquí, ya se acabó Valencia, pues es otra parte de la vida de uno y se ha terminado. Pero ya uno se considera ciudadano de Murcia y yo estoy aquí muy a gusto y muy bien. Y mis hijos, pues bien, también, yo creo que el mayor hizo medicina y luego hizo neurología en el 12 de octubre, porque había llegado allí un neurólogo que venía de Estados Unidos, que era un hombre que cambió la neurología española, y luego, pues ya cuando terminó, pues vino hacia Murcia y también entró en la Risaca, ganó la plaza como neurólogo, pero y ahora se dedica sobre todo a la unidad de ictus, a hacer neuroradiología, intervencionismo. El segundo se dedica a la docencia, y aunque es economista y no sé qué más tiene, pero se dedica fundamentalmente, hizo una oposición de profesor de profesor, ¿cómo se llama?, que está dando clases en un colegio y está muy contento. Y mi hija la tengo en Francia, sí, pues está trabajando ahí de enfermera con su pareja. Pero bueno, tiene un hijo que nació aquí y que ahora ha estado aquí, que tiene 7 u 8 meses, pero también tenemos muy buena relación. Sí. Sí. Entonces tiene usted también nietos, claro. Claro, tengo 5 nietos ya. Sí, 2 de cada hijo y 1 de mi hija. 5. Muy bien, muy bien. 5 murcianicos. ¿Y su hermano también aquí en...? Y Juanjo también, claro. Juanjo vino después. Pero después, sí. A pesar de que es mayor, ¿no? Sí, mayor. Pero Juanjo estaba en Valencia trabajando en la FE, de jefe de sección, y cuando aquí salió la jefatura de servicio, que la sacó el profesor Abad, se presentó, la ganó, y luego aquí ya hizo las oposiciones a titular y catedrático, pero vino detrás de mí, sí. Pero Juanjo ha sido también muy feliz aquí, y en la Risaca, y en la facultad, y bien. Y luego que antes se me ha quedado, porque bueno, claro, aquí tenemos la suerte de que en Murcia tenemos referencia en cuanto a trasplantes en España. ¿Eso cómo se llega a que seamos referencia de esa manera gracias a su equipo? A nosotros el trasplante era un desafío muy importante cuando empezó. El trasplante empezó a principios del siglo XX, que se demostró que era posible técnicamente trasplantar un riñón de un animal a otro, sí. Pero luego el órgano se destruía en 24 o 36 horas, nadie sabía lo que pasaba, y durante 50 años estuvieron ahí haciendo trasplantes en animales y tal, de órganos sólidos. Luego ya cuando se descubrió la biología del rechazo y que era un problema inmunológico, pues salió con la inmunosupresión la posibilidad de frenar el rechazo y empezaron los trasplantes clínicos. Y entonces el trasplante hepático, el primero se había hecho en el año 63 en Denver, en Colorado, que lo había hecho Thomas Starzel, que por cierto ha fallecido hace ahora 2 o 3 semanas, y que fue el papa del trasplante hepático. Y en el 67 se hizo el primero en Europa, que lo hizo Roy Kahn en Cambridge. Y entonces nosotros, el trasplante hepático nos estimulaba mucho porque había muchos enfermos, que todos los cirróticos, estábamos hartos de la hipertensión portal, de operar la gente para hacer anastomosis por tocabas, del enfermo que venía sangrando y le poníamos la sonda de Sestaken. El cirrótico para los cirujanos era una tortura. Y claro, cambiándoles el hígado. Entonces inmediatamente nos pusimos en marcha y empezamos a visitar los centros de trasplante y estuvimos el primero, Starzel, pasó de Denver, en Colorado, a Pittsburgh. Y entonces ya fuimos a Pittsburgh, fuimos a Cambridge y ya nos fuimos toda la gente del equipo. Pues Paco Sánchez Bueno, Pablo, Ricardo Robles y yo fundamentalmente. También vino Juan Ángel Fernández y empezamos, lo aprendimos allí y ya empezamos a montarlo aquí. Entonces aquí en España el primero de hígado
se hizo un 23 de febrero, el día de Tejero, Sí. pero 2 años después. Lo de Tejero fue en el 82 y esto fue en el 84, en Barcelona, en el Hospital de Bellvitge. Luego comenzó Madrid en el 86, que comenzó La Paz, y la tercera ciudad ya fue Murcia, que comenzamos en el 88, en mayo. Y aquí los trasplantes pues nos han motivado mucho y ha sido, realmente es espectacular lo que pasa con el trasplante hepático. Bueno, y con el renal y el pancreático, con todos, pero el hepático, que es una cosa brutal, de acordarte de los enfermos, de todos los enfermos cirróticos que llenaban los hospitales de este país, Y ahora, con hemorragias digestivas y esperando a que se murieran, con las encefalopatías, y ahora más les pones un hígado nuevo y Iván, el hígado es la fuente de vida. Sí, Madre mía, cómo se ponen. sí, de verdad. Es espectacular. ¿Verdad? Y se les salva de, bueno, claro, porque las muertes estas por cirrosis tendrían que ser, Tremendas. Unos hacían encefalopatía, claro, y otros por la hipertensión portal hacían varices esofágicas y estaban sangrando continuamente. Cuando venían tenías que poner una sonda de Sestaken que tapaba todo el esófago y hacer cirugía de hipertensión portal derivando la porta o a la renal o a la cava, pero todo eso acababa todo al final mal. Yo me acuerdo que en el año, aún era 80 por ahí, estamos en Madrid en una mesa que no faltaba en ningún congreso, cirugía de la hipertensión portal. Y me acuerdo que dije yo allí, yo ya acababa de sacar la cátedra, o hacía muy poquito, y yo estaba de ponente, y me acuerdo que dije yo creo que esta mesa dentro de unos años no va a tener sentido, porque el trasplante va a acabar con todo esto. Y ahí la gente se quedó, todo el mundo diciendo, ¿este tío qué dice? Ya, se acabó la hipertensión portal. Y ahora ya no hay ninguna mesa de hipertensión portal porque no existe ese enfermo. Ese enfermo se trasplanta y se ha terminado. pues desde luego es un logro. Es espectacular lo de los trasplantes. Y toda la historia que hay detrás es muy bonita. Este Starcer tiene un libro, que os lo recomiendo, que cuenta un poco toda su vida y se llama El hombre puzzle. El hombre puzzle. Porque una vez que fue a dar una conferencia de Italia, a bajar del avión, un periodista le preguntó, ¿entonces es posible que un enfermo reciba un corazón de uno y luego, si lo necesita, un hígado de otro y un riñón de otro? ¿Será como un hombre puzzle? Y entonces él hizo, el libro se llama El hombre puzzle, y vale la pena porque está traducido al castellano. Si lo leéis veréis lo que es el entusiasmo por la investigación y por el progreso en medicina, que lo ha ejemplarizado Thomas Starcer, que nosotros estuvimos con él y era un personaje bestial. Pues desde luego es llamativo, lo buscaré y esto como queda para mis compañeros. El hombre puzzle, buscarlo y leeroslo entero. Vale. Él cuando él que empezó haciendo cirugía cardíaca en la Johns Hopkins, pero no se le quedaba corta, él buscaba más y estaba metido con lo del hígado. Va más allá. Y decía él en el libro en un momento, dice, yo me veía como un misil en busca de trayectoria, que es una frase que a mí se me quedó grabada. El tío se veía como un misil, pero le faltaba encontrar el camino. Tenía toda la fuerza. Toda la fuerza, pero el corazón se le quedaba pequeño y se metió con lo del hígado. Muy bien. Pues nada, ya para terminar, le vamos a enseñar estas fotos, que son las que hemos ido consiguiendo, para que usted nos comente un poco de cada una de ellas. No sé si se ve suficiente. Le voy a poner un poco más de brillo porque está puesto todo. Que con el relente que hay. A ver. Esta es una. Madre mía. Pues esta foto yo no sé, ahora mismo no sé de dónde es y dónde está hecha. Esto es un río. Puede que sea La Coruña, sí. En La Coruña. Ya sé dónde era esto. Sí. Esto fue en una reunión que hubo en un hospital militar que había, que donde hicimos la comida estaba cerca de una ría. Sí, pero ahora no me acuerdo exactamente. No es La Coruña, pero era una ciudad del norte de Galicia y que no me acuerdo ahora, no me acuerdo. Y esto no es. Hombre, esta foto sí que me trae muchos recuerdos a mí. Este es el profesor Benajes, que estuvo aquí de catedrático de médica y que, vamos, fue compañero mío. En Valencia él empezó con las manometrías esofágicas y yo le ayudaba porque él iba
2 o 3 años por delante de mí y además habíamos estudiado juntos en las escuelas pías de Valencia. Este es Ponce, que es un valenciano que se vino conmigo, que era buenísimo y fue una pena que se volviera a Valencia. Y estos son, pues aquí está este Paco Sánchez Bueno, parece. Sí, sí, sí. Paco. Sí, madre mía. Y bueno, están, sí. Claro que están súper jóvenes aquí. Sí, madre mía. Sí que sí. Pues muy bonita. ¿Esta otra? Ah, sí. ¿En Londres? Esta es en Londres, sí. Es que hemos dado mucha vuelta por nosotros por todo el mundo, madre mía. Sí, muy bonita. Esta otra, esta sí que tiene... Esta, madre mía. ¿Qué foto? ¿Dónde habéis sacado esta foto? Esta, pues no sé... Madre mía. Esta... No sé, aquí no, esta foto no, aquí no... Han sido compañeros del servicio. La cantidad de pelo que hay por aquí, madre mía. Esto sería un poquito... Llevaría yo poco tiempo en Murcia, no lo sé. Madre mía. Claro, aquí está súper joven, sí, como aquí nosotros. Me parezco mucho a mi segundo hijo, a Carlos. ¿Ah, sí? Sí. La genética, foto. Lo que tiene. Sí. ¿Y esta otra? Esta otra, esto pues nos dan una conferencia, sí. Pero no sé dónde. Sí. Y ya creo que esta es la última. Y la última. Pues nada, vaya fotos bonitas. Sí. Sí. Pues nada, esto si las quieres se las podemos hacer llegar. Pues nada, pues hacérmelas llegar que me dará mucho gusto y me dará mucha ilusión. Muy bien, pues en principio esto sería todo. Ya nos quedaríamos con un consejo que nos quisiera, bueno, ya nos ha dejado un consejo fantástico y creo que probablemente no pueda haber otro mejor que el que nos ha dado respecto a los enfermos. Pero ¿qué consejo nos da como médicos ahora que nos vamos a graduar a la promoción 2011-2017? Pues no os mováis nunca por intereses económicos que os llevarán a malos sitios. Llevaros siempre por intereses humanos y no olvidéis nunca que nosotros lo que vamos a hacer, la misión fundamental es ayudar a los enfermos y pensar siempre en eso. Si hacéis eso seréis buenos médicos siempre. Uno tendrá más nivel, otro menos nivel, uno estará en un sitio, en un puesto, otro estará en otro, pero hasta el que está en anatomía patológica, como digo yo, o hasta el que está haciendo radiografías, eso da lo mismo. Interesaros siempre por los pacientes. Cuando os manden un caso bonito, aunque seáis patólogos, decid, oye, este enfermo, ¿qué edad tiene? Ya, y si podéis, si sois radiólogos o sois cualquiera que sea la especialidad, ir buscando siempre al enfermo. Si podéis conocerlo mejor, ir buscando los enfermos. Los enfermos son el principio y el fin de nuestra profesión. Y ahí está el secreto para ser buen médico y para ser feliz. Desde luego. Muy bien, pues un gran consejo. Muchísimas gracias. A vosotros, Muchísimas siempre. Gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias.